Bueno, hay gente que nos está diciendo que está muy bien hacer hipótesis, pero que hay algunas cosas en el orden local de la actualidad que están marcando de alguna forma la necesidad de opiniones. Políticamente, ¿qué va a ocurrir con este hecho que nos sacudió a todos a partir de la jornada de ayer, cuando nos enteramos de 2 enfermeros, que es lo que se sabe hasta el momento, 16 muertos confirmados, 50 en un cálculo previo que se efectúa, y la policía que cree que podría ser hechos que vienen ocurriendo desde hace 7 años y que podría alcanzar el número, la cifra de víctimas a 200. Si fueran 200, 16 ya es un escalofrío, perdón, bajo estas circunstancias es brutal, pero si fueran 200, es impresionante, es el resultado de, no sé, de las víctimas de un terremoto, no como el chileno, pero digamos de una catástrofe muy importante. Sí, la verdad que es una situación que yo creo que nos ha dejado a todos los uruguayos perplejos, porque no estamos acostumbrados a este tipo de situaciones. Diarios de Corea, sí, diarios de, bueno, ni que hablar, de España, de Argentina, de Brasil, de Estados Unidos, de Holanda, de Bélgica, de Francia, nos salpica de alguna manera todo, sí, ¿no? Muy feo. Yo lo primero que me planteé cuando además la prensa da cuenta de que no se sabe cuándo empezó este proceso y por lo tanto no se sabe cuántas personas pueden estar involucradas, me imaginé centenares de familias que han tenido, muchas veces uno nos explica el fallecimiento de un familiar, hay gente que tiene enfermedades terminales, entonces uno está esperando el fallecimiento, pero muchas veces sucede algo que sorprende a la familia. Haya sido o no consecuencia del accionar de estas personas, todo el mundo va a estar reclamando una investigación, porque todo el mundo va a querer saber si su familiar fue paciente si murió a consecuencia de un accionar de esta gente o no. O sea que va a haber muchísima gente que sean o no víctimas, sus familiares sean o no víctimas de estos asesinos, van a estar queriendo saberlo, en primer lugar. En segundo lugar, me pregunto cómo se, y yo no soy un especialista en salud, cómo se investigan en cada caso las muertes sí, dudosas, claro. Porque digo, evidentemente lo poco que uno sabe a través de la prensa estos días, este último caso en el Maciel, que fue el que desencadenó todo esto, Santa se llamaba la señora. En realidad la señora ya tenía el alta. Sí. Entonces, sí. ¿Cómo se desencadenó? Pero casos similares, ¿se investigaron? Cuestiones que generaron dudas por el sorpresivo fallecimiento de las personas, ¿se investigaron? Entonces, yo no sé, todavía a esta altura del partido uno no sabe si hubo debilidad en los controles. Bueno, lo que sí es que sabemos es que tenemos 2 asesinos en serie que, más allá de su situación psicológica, han actuado y que todavía no conocemos las consecuencias de esto, porque puede tener consecuencias horribles. Sí, horribles. Pero además están las fantasías y el imaginario colectivo y las preguntas que te hacen que no tenés respuesta. Y si hay otros, como decía hoy temprano un oyente, ¿no? Estamos tampoco... son situaciones que también te invitan al delirio, a perder los marcos, a perder las referencias. Pero, ¿quién responde que no? Exacto. Sí. ¿Quién dice que no? Hoy un oyente dice, y bueno, ¿serán los 2 únicos? ¿No habrá alguno más? ¿No será, digamos, algo así como un acuerdo, un pacto realizado por algunos profesionales enfermeros que tomaron decisiones de esta naturaleza? Ayer la duda sobre la remuneración. Yo venía para acá escuchando un programa de radio en el cual se manejaba la hipótesis de que ellos recibían dinero para hacer estas cosas también, cosa que yo no lo había leído en ningún lado, pero aparentemente trascendió. O sea, hay un montón de conjeturas ahora que van a montar una historia que sería bueno que se empezara a administrar la información bien para que no entremos en el delirio. En el delirio, en el delirio, porque esto puede llegar ya alcanza con la realidad. Alcanza con lo que pasó, pero ya empezaron a sumarse ingredientes complicados. Pero te quiero decir, Analía, por ejemplo, en la jornada de ayer, en algunos CTI, había gente que se quería retirar, familiares que querían retirar a sus pacientes. Ingresa la psicosis. Total. Políticamente esto,
¿Va a tener alguna repercusión? Bueno, yo he leído declaraciones de representantes de mi partido y de otros partidos hablando de los controles, ¿no? Si esto estaba sucediendo hace 7 años, algo está fallando. No sabemos cuándo empezó. Tú mencionabas los 7 años, yo también lo escuché. La policía. La policía estoy mencionando cosas de la policía. Si hace 7 años aquí hubo controles que fallaron, por lo que yo decía al principio, porque cuando hay muertes dudosas, ¿cómo se investigan? Porque evidentemente hay muertes que son inevitables y que uno sabe. Hay otras que se dan aunque uno no las espere y a uno concretamente en el ámbito familiar yo creo que hay mucha gente que le ha sucedido eso de que ingresa un familiar que está medianamente sano y termina muriendo por una complicación. Pero digo, 7 años es mucho tiempo. Mucho tiempo para que no se hubieran detectado situaciones de esta naturaleza. Y finalmente, esto no se descubre por los controles de las muertes dudosas, se descubre por denuncias anónimas de personas que estaban allí y que evidentemente se dieron cuenta de que esto estaba sucediendo. O sea que allí hay una debilidad que, bueno, en el transcurso de los días tendremos que ir viendo qué explicaciones se dan. Nosotros solo contamos ahora con una conferencia de prensa que se dio en el día de ayer. Evidentemente el ministro de Salud va a ser convocado al Parlamento para explicar a ver cómo se controlan estas situaciones y si hace tanto tiempo que se están dando como antes no se descubrió esto, que hubo que esperar a que un profesional de la salud, se supone que lo era, o dijo que lo era, hizo una denuncia y a partir de allí se desencadenó la investigación que tampoco lleva tanto tiempo, ¿no? Claro. Analía, tú decías, yo no sé cómo se investiga esto. Bueno, las autoridades tuvieron dificultades, aparentemente hace 2 meses se recibió una primera denuncia y se avanzó en el sentido de que esa denuncia no era descabellada, sino que por el contrario podía tener visos, pero de pronto se encontraron en un callejón sin salida, no podían salir de la situación que estaban, hasta que la semana pasada se produjo una segunda denuncia que destapó la olla. Exactamente. No debe ser fácil. No debe ser fácil. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se investiga a nivel de la salud las muertes dudosas? Que eso es una pregunta que yo le haría al ministro si estuviera en el Parlamento, ¿no? Porque, claro. Así como la de Santa se fue un llamador porque ya estaban al tanto de eso, bueno, ¿cómo en otros casos se procede? ¿Cuál es el protocolo para esos casos cuando una persona que tiene una muerte inesperada? Sí, también otro protocolo que importa, que hablábamos hoy con representantes del sindicato médico, es el acta de defunción, ¿no? Exacto. ¿Cómo se concede? Exacto. Y dicen que el acta de defunción permite a cualquier médico, frente a una persona fallecida, si no hay signos de violencia aparentes, yo qué sé, un individuo que ha estado expuesto, tiene 3 balazos, no sé, una cosa así, ellos, el acta de defunción, porque simplemente decir que la persona está muerta. Está muerta. Pero no tiene más responsabilidad de decir sobre las causas de la muerte. Exactamente. Entonces, bueno, ese es un inconveniente también. Recién hablabas de Wilson, ¿no? Tú fuiste de las jóvenes wilsonistas, seguís siendo joven y wilsonista, supongo. ¿Cuánto queda de Wilson en el Partido Nacional? Y yo creo que queda mucho, ¿no? Nosotros el otro día... ¿No te parece que queda más en la gente que en la interna del Partido Nacional? No, yo creo que queda. Él dejó un legado ahí muy interesante, muy interesante. El otro día escuchábamos, en el homenaje que le organicé yo a Wilson, escuchábamos con un grupo de jóvenes que lo transmitimos por internet, tratando de hacerlo de una manera más moderna. Hicimos una transmisión por internet y a través de las redes sociales de un discurso inédito de él, prácticamente nadie lo conoce, que fue el que pronunció el 26 de junio de 1900. Lo tomamos y lo pasamos aquí después. Sí, es un discurso que casi señalando que precisamente lo dabas a conocer, ¿no? Porque casi nadie lo conoce, porque como Cerrito. Justo coincidió con la noche, era la noche anterior al golpe de Estado. Y era un acto que ya estaba programado en el Cine Grand Prix del Cerrito de la Victoria, y allí escuchándolo, que lo escuchamos varias veces porque había que resumirlo además y sacar las partes más importantes, duraba 1 hora y nosotros dimos media hora, yo le decía a los muchachos lo importante de una cantidad de pasajes de su discurso y la ubicación del partido en el esquema político e ideológico, ¿no? Y él le habló prácticamente a los jóvenes en ese discurso. Yo creo que
está muy vigente. También es cierto que sucede con todas las grandes figuras, como lo fue Wilson, a veces se apela a él y bajo su nombre se hacen cosas que no se corresponden con lo que él hubiera hecho, pero yo creo que en el partido dejó una buena marca. Creo que este impulso que se le está dando a los jóvenes, esta elección del próximo 12 de mayo, ya hubo otra que fue un invento del doctor Lacalle, la elección de jóvenes, y ahora una nueva elección para que participen en los órganos de conducción y tengan una militancia importante dentro del partido. Me parece que es algo que tiene mucho vigor, pero ese concepto de que al partido hay que fortalecerlo porque es un instrumento de cambio en la realidad, para la realidad nacional, creo que todavía está vigente. Él lo menciona varias veces en ese momento, en un momento que el cambio pasaba por otro lado, ¿no? Que era recuperar la libertad, pero la fortaleza que tiene el partido en cuanto a partido como para hacer una opción de cambio, yo creo que tiene un vigor muy importante. ¿Cuál es la estrategia? ¿Ser bastante amigo del Frente Amplio u oponerse al partido de gobierno? Yo creo que ni una cosa ni la otra. A mí me parece que, bueno, la gente que nos votó a nosotros no le gustaba el Frente Amplio. Eso es evidente. Nuestro electorado es un electorado que no responde al esquema del Frente Amplio y aspiraba a que ganáramos la elección, y como no la ganamos, aspira a que garanticemos el contralor que la oposición debe hacer. Lo que no quiere decir oponerse a todo. El Partido Nacional en su conjunto en el Parlamento ha hecho importantes aportes a este gobierno, como en la ley de presupuesto, votándole recursos para casi todas las áreas que pidió. Lo que no votamos fue recursos para la burocracia, que eran bastantes los que se pedían, pero para todo lo demás se les dio, se les ha aprobado proyectos de ley importantes como el de participación público-privada, el de vivienda de interés social. Es decir, hay un montón de iniciativas del Frente Amplio que el Partido Nacional ha apoyado. Eso no quiere decir que nosotros tengamos que estar negociando con el gobierno. El gobierno no necesita de nosotros, porque tiene mayoría parlamentaria. Y el gobierno no recurre a nosotros. El gobierno recurre a nosotros cuando está en estado de desesperación, como en el tema de la educación. El tema de la educación es un tema que hizo crisis y continuará en crisis hasta que no se vaya a fondo con el tema.